Así que para esta instancia vamos a generar una conversación con un invitado internacional que es Luis Gutiérrez. Ya lo vamos a presentar debidamente, pero no voy a ser yo quien lo presente. Será otro amigo de la casa, Edgardo del Popolo. Edgardo, ya seguramente muchos lo conocen, él es ingeniero agrónomo, es una referencia a la hora de hablar de los vinos argentinos y también de hacerlos. Él es gerente en Susana Balbo Wines y también está al frente de un proyecto personal, de un proyecto propio, los vinos de Per Se. Edgardo, te invito a compartir este escenario y desde ya agradecemos que seas nuestra conexión con Luis Gutiérrez. Adelante. Y a Luis ya lo tenemos conectado. Ya lo tenemos conectado, decía, así que los dejamos que conversen. Nosotros asistiremos a esta charla y seguramente luego podremos también conversar nosotros con Edgardo. Bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias por esta invitación al Fondo Vitivinícola y a la Coviar. Y es un gusto estar aquí. Me han dado un sillón muy lindo, pero un poquito angosto. No sé si está angosto el sillón o yo estoy más ancho. ¿Qué tal, Luis? ¿Tanto tiempo? Muy bien. Buenos días. Bueno, yo te voy a presentar, aunque mucha gente ya te conoce. Luis Gutiérrez es un español nacido en Ávila hace 58 años. Es ingeniero en informática, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid. Pero por sobre toda formación académica, Luis decidió abrazar la labor de periodismo hace 30 años. Es el experto que más conoce los vinos de España hoy, yo doy fe. Seguramente quien más botellas haya abierto, ya que anualmente cata más de 4.000 vinos, aunque poco a poco esa tendencia va apuntando hacia la calidad por sobre la cantidad, según palabras de Luis. Hacia el año 2000, Luis comenzó a escribir en vinos en el mundovinos.com, la parte del portal web del diario El Mundo, con su amigo y periodista gastronómico Víctor de la Serna, donde semanalmente cataban vinos a ciegas de variados orígenes. También en esa época fue invitado por Jancis Robinson para escribir sobre los vinos españoles en su portal y escribió sobre los vinos de Rioja y el noroeste de España. En el año 2011, la Real Academia de Gastronomía Española le dio su premio máximo a la mejor labor periodística. Y desde abril del 2013, Luis es quien está encargado de la cata del prestigioso The Wine Advocate, que es el magazine o guía de vinos más importante del mundo, donde describe y califica a los vinos de España, Portugal y la región de Jura, en Francia. Su opinión es sumamente valorada. Quien ha podido catar con Luis reconoce que no concibe al vino como el simple reduccionismo de un número, sino que describe con sutileza su entorno, la geografía, el paisaje y la mirada del productor que lo elabora. Bueno, hace poco, hasta creo que fue fines del año pasado, principios de este año, Luis dejó de catar los vinos de Chile y Argentina, que estaban bajo su responsabilidad. Pero puedo decir que el conocimiento que tiene de nuestro país, de sus terruños, de los productores de Argentina, es comparable al de pocos críticos. Por lo que para nosotros hoy es un privilegio poder contar en este encuentro con su opinión, que siempre es sincera, sensible y experimentada. Así que gracias, Luis, por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los organizadores, sobre todo a Pepe Zuccari, que es el que me ha metido en este lío, y gracias a ti, Edi, por facilitar todo esto y preparar esta sesión. Yo creo que se resume más rápido. Yo soy un loco del vino. Soy un loco del vino que ha conseguido que su hobby se convierta en su forma de vivir y de ganarse la vida. Muy afortunado me considero. Bueno, estamos aquí en un auditorio que hay 300 personas, Luis. Yo no sé si vos podés verlo. Bueno, he visto cómo va entrando la gente. Sí. Y bueno, y luego me imagino que también puede que nos vea otra gente online.
Y bueno, pues un saludo para todos los amigos de Argentina y de todo el mundo que nos puedan ver. Bueno, Luis, para conversar un poco del vino vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a empezar un poco por el mundo y tu visión y tus comentarios que puedas hacernos respecto a esta campaña que estamos viendo hoy en día en contra del consumo de vino y de alcohol, esta demonización del vino. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo y qué opinas específicamente de lo que ha pasado con estas asociaciones europeas que hemos visto en Italia y seguramente que se han hecho eco otros países y regiones del vino respecto a rescatar y a ejercer una defensa? Hemos visto lo que se ha presentado al Ministerio de Agricultura italiano, lo que es Vita e Vino. ¿Cómo lo estás viendo desde allá y cuál es tu opinión? Sí, en España hay algo similar y lo veo con preocupación, ¿no? Porque reducir el vino a alcohol lo veo como una pérdida total de la perspectiva de lo que es el vino, que para mí el vino es mucho más que eso, ¿no? Es, como decías tú, un producto de la cultura, de la agricultura, del paisaje, de la gastronomía, de la tradición y parte de nuestra dieta, de nuestra alimentación y parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, ese reduccionismo a considerar solamente la parte, el pequeño porcentaje de alcohol que es el vino, creo que es un error tremendo. Y por desgracia, pues hay pocos sitios donde encontremos apoyo de los gobiernos. Yo siempre aquí en España pongo como ejemplo a Argentina, donde el vino es bebida nacional, ¿no? Aquí en España, pues estamos bastante peor. Sí que hay una ola de neoprohibicionismo, yo creo que en todo el mundo, en unos países más que en otros, y creo que es muy importante comunicar y explicar lo que es el vino, ¿no? Que es esto que te estaba diciendo. Recién uno de los expositores mostraba imágenes y hacía cierto paralelismo entre el vino español y el argentino en referencia a lo que estamos consumiendo y a lo que supimos consumir. Yo creo que esos números, incluso en España, reflejan lo que consume el turismo, ¿verdad? Que es uno de los países más visitados de Europa. Sí, realmente si miramos el consumo per cápita en España, a mí me preocupa bastante y me lleva preocupando desde hace mucho tiempo, porque efectivamente, como dices, esos datos incluyen lo que consumen los turistas, que en España son muchísimos, y la verdad es que gran parte del turismo que tenemos viene a disfrutar de la gastronomía y del vino de España. La tendencia mundial es clara de una bajada de consumo y creo que eso va a seguir así. Yo pienso que el consumo cotidiano y la parte simplemente de aporte de minerales, de elementos y tal para la dieta diaria no va a volver porque el mundo ya ha cambiado. Entonces el vino pasa de ser un elemento de sustento a ser un elemento de ocio y de gastronomía, con lo cual hay un menor volumen, pero hay un consumo de vino de más calidad. Obviamente, Eddie, nosotros estamos hablando siempre de un vino de calidad. Estamos hablando del segmento más alto. Nosotros valoramos los vinos para unos lectores que pagan 120 o 130 dólares al año por leer lo que nosotros escribimos. Están interesados en los grandes vinos del mundo y yo lo que entiendo más es los grandes vinos. Cuando hablamos de el mercado de vino a granel, etcétera, yo ahí me pierdo bastante. Pero bueno, yo creo que la tendencia de menos volumen y más calidad es clara. Y lo que estamos viendo en grandes regiones vitícolas del mundo, como Burdeos o Rioja, es que se están produciendo arranques de viñedo masivos de miles de hectáreas porque refleja
esta realidad del consumo, de la bajada del consumo, pues va a llevar una reducción de la superficie de viñedo porque sobra vino. Ya que estamos hablando de tendencias, Luis, se nota un giro importante hacia el consumo de vino blanco, ¿sí? O bien de vinos más ligeros, vinculados también con los hábitos de alimentación. Si uno hace un recorrido por la gastronomía, no solamente local, sino también internacional y española, se da cuenta que en restaurantes en donde fuera de la carta de vinos en sí, los menús acordados, los menús con maridajes, hoy en día tienen más vino blanco o distintos estilos de vino blanco y menos vino tinto. ¿Qué te parece eso? Sí, yo creo que se ha ganado un poco en diversidad porque en muchos países se consideraba que el único vino existente era el tinto, ¿no? El resto eran casi anecdóticos, ¿no? Y lo que he visto es que ha aumentado el consumo de vino blanco mucho y también de vinos espumosos. Un poco por lo que dices tú, se ha aligerado la gastronomía. Se come más ligero, se comen más verduras, se come más ensalada. Ya no todo el mundo tiene un trabajo físico manual que requiera de la misma alimentación que antiguamente, ¿no? Entonces, eso también es un cambio y una evolución que arrastra el cambio en el consumo del vino. Y al prestar atención a los vinos blancos, porque si el mercado no los valoraba, los productores tampoco utilizaban sus mejores uvas para hacer los blancos, ¿no? Yo creo que la calidad de los blancos ha ido creciendo según el mercado ha ido consumiendo mejor vino blanco y el consumidor se ha ido acostumbrando a pagar por vino blanco. Todavía la mayoría de la gente tiene la idea de que un vino blanco tiene que ser más barato que un tinto. Y posiblemente se siga haciendo así, pero pienso que el precio medio de los blancos ha ido en aumento. También creo que es importante el vino espumoso. También la gente se ha ido dando cuenta que es un vino que es muy versátil con la gastronomía, que no es solo un momento de celebración, que muchas veces si solo lo tomas en Navidad después de los dulces, igual te decía la gente que le sentaba mal y tal. Y es un vino que también es uno de los pocos segmentos en los que he visto muchos sitios que ha ido creciendo el vino espumoso, el consumo de espumosos. Y en ese contexto de blancos y espumosos, ¿te animás a ayudarnos a pensar en Argentina, por ejemplo, blancos argentinos, pensando en lo que mucho que te ha tocado por beber de aquí, sobre todo blancos de criollas, el torrontés, por ejemplo, ¿cómo lo ves en ese contexto? ¿Cómo ves el blanco argentino? Bueno, yo he tenido que aprender en poco tiempo un poco del vino argentino y lo que me sorprendió es que no se prestara atención, por ejemplo, al semillón, que era una variedad antiguamente muy plantada y yo creo que base de un porcentaje muy alto de los blancos y pienso que es una variedad que tiene un buen futuro. El torrontés es una variedad muy aromática que combina muy bien con cierto tipo de gastronomía o con cierto consumo, pero tal vez no hay que apostar solo por un varietal, sino tener una diversidad, ¿no? Yo pienso que también el haber abierto bastante el abanico en cuanto a las variedades tintas y no ser exclusivamente Malbec, porque cuando tú te centras en un vino varietal, tienes un riesgo importante de que ese varietal se puede cultivar en muchos otros sitios, ¿no? Entonces yo pienso que es más interesante vender el origen y es imposible
hacer un vino de Salta en otro sitio que no sea Salta que vender simplemente un vino varietal. Un vino varietal también puede ser para unas gamas de entrada y al final, cuando estamos hablando del segmento más alto, la gente quiere algo más específico y quiere una diferenciación. Para ese tipo de vino. Yo creo que el futuro pasa por una diversificación y por una diferenciación. Y eso en España se ha visto muy bien en los últimos años desde el punto de vista de las variedades autóctonas, que España tiene mucho para mostrar. Nosotros no tenemos lo mismo, pero sí tenemos la posibilidad de hacer vinos blancos y en zonas en donde hay mucho cultivo de variedades emparentadas con esas autóctonas que obviamente son europeas. Así que hay una posibilidad acá y yo lo veo como tanto el vino blanco de zonas altas frías como el vino blanco proveniente de zonas un poco más cálidas pueden ser una muy buena alternativa. Sí, claro, a ver, en España jugamos con la ventaja de que tenemos decenas, centenares, tal vez miles de variedades autóctonas, ¿no? Y pasa algo parecido en Portugal, en Italia, Grecia, Francia, aunque se hayan ido reduciendo. En Argentina había una dominancia muy importante del Malbec y yo creo que en los últimos años se va abriendo mucho y ha habido gente que se ha dado cuenta de que no es necesario hacer solamente Malbec, que se pueden hacer muchas otras cosas, incluyendo, por ejemplo, las variedades mediterráneas, ¿no? Que muchas veces el desarrollo de la viticultura ha sido más por la gente que las ha impulsado que por lo que realmente podía ir bien en los sitios, ¿no? Y si la viticultura pues, la han desarrollado los franceses, lo normal es que lleven variedades francesas. Y lo mismo te das cuenta que igual pues, un tipo de variedades mediterráneas va mucho mejor con sitios que tienen clima mediterráneo, ¿no? Que es una cosa que me chocaba mucho, que hubiera tan pocas uvas mediterráneas en Argentina o en Chile, ¿no? Y pienso que también se está avanzando en ese camino de diversidad, pues variedades como la garnacha o el monastrell, o incluso recuperar las variedades ancestrales, ¿no? La criolla chica y las variedades que estaban plantadas antiguamente. Haciendo un poco un vuelco, ponete como consumidor por un instante y pensá en el vino argentino y Argentina como productor. ¿Y qué pensás que puede identificar un consumidor a nivel mundial en el vino argentino? ¿Cuáles son los atributos que resaltan? ¿Por qué nos reconocen? ¿Dónde estamos en el mapa? Bueno, yo creo que se ha pasado de hablar de la categoría Malbec a hablar de lugares. Yo creo que eso es una evolución muy interesante. La evolución en el mundo del vino es lenta. Tú sabes muy bien que solo tienes una oportunidad al año de hacer vino, no como la gente que hace cerveza, que la puede hacer casi todos los días. Entonces estos cambios son graduales y lentos. Yo pienso que es lo que te estaba diciendo de más específico. Yo cuando empecé en el año 2013, pues prácticamente te decía pues Malbec, Mendoza, ¿no? Yo pienso que eso era un poco el estereotipo que la gente tenía del vino argentino. Yo pienso que ahora es mucho más variado. Dentro de Mendoza se ha ido hablando de diferentes zonas. Yo creo que el desarrollo del Valle de Uco ha sido muy importante y luego ya el desarrollo dentro del Valle de Uco de lugares más específicos y en ese camino que se va trabajando para hacer una especie de jerarquía similar a la que puede haber en Borgoña, ¿no? En la que tienes vinos de una región
en la que se mezclan uvas de toda la región, vinos ya de sitios más específicos que pueden ir siendo pueblos, que dentro de un pueblo o una comarca pueden ser lugares específicos que proporcionen una característica y una personalidad diferente a los vinos, incluso de un viñedo, de un único viñedo. Todo esto lo que tiene que hacer es que los vinos muestren esa diferenciación para que el público lo entienda. Porque si el mensaje o la comunicación o la intención es de hablar de estos vinos, pero los vinos no muestran esta realidad, yo creo que el mercado también se confunde. Seguramente. Vos sabés que hace 10 o 15 años uno salía al mercado y encontraba muy separado en el mercado, cualquier mercado, lo que se podía identificar como categorías de vinos del viejo y del nuevo mundo. Estaban bien separados, ¿no? Y cuando entrabas al nuevo mundo, nosotros ocupábamos un espacio dentro de Sudamérica con Chile. Sin embargo, uno recorre el mundo y ve que los elaboradores somos todos muy contemporáneos. Aquí no hay diferencia de edades, lo que queda viejo son los edificios y las bibliotecas que tienen los franceses o italianos, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión respecto a este concepto de viejo y nuevo que yo veo que se va desdibujando? Si estás de acuerdo con la definición de productores tipo viejo y nuevo mundo, porque aquí hay muchos productores de tipo viejo mundo y en el viejo mundo hay productores tipo nuevo, viejo mundo. Sí, yo para mí eso es una diferenciación un poco obsoleta, ¿no? Viejo mundo al final quiere decir Europa y nuevo mundo quiere decir el resto del mundo. En España, por nuestra situación política y por la historia, pues en muchísimas regiones somos tan emergentes como pueda ser Gualtallarí. Hace 10 años nadie había oído hablar de los vinos de Gredos en España. Y eso es una zona antigua, pero es emergente, porque los viñedos prácticamente no hay nada con menos de 50 años, no se ha plantado prácticamente nada, pero no ha habido vinos de calidad hasta hace nada. O la Ribeira Sacra, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todo eso se va desdibujando. Al final, las cosas muy genéricas, como decir Nuevo Mundo, Viejo Mundo, Argentina, España o incluso Mendoza, no es suficiente. La gente quiere algo más específico y al final los lugares tienen el potencial. Tenemos muchos lugares con potencial, pero ese potencial, si no hay una persona que lo entienda, que lo vea y que lo sepa trasladar desde el viñedo hasta la botella, no va a ningún sitio. Todas estas regiones que te menciono de España, que podemos empezar si quieres por el Priorat, por el Bierzo, por la Ribeira Sacra, por Gredos, esos viñedos estaban ahí desde hace decenas, a veces más de un siglo, ¿no? Y no habían producido más que vino para autoconsumo, para sustento y alimentación, que es lo que te estaba diciendo. Y en este nuevo contexto son regiones emergentes y la gente ya va buscando estos vinos de estos lugares y al final también terminan siguiendo a los productores. Porque como te digo, sin una persona que sepa interpretar el potencial de un viñedo, por muy excepcional que sea, no vamos a ningún sitio. Al final yo el ejemplo que pongo es Borgoña. En Borgoña es el lugar del mundo que más conocimiento hay del terroir, de los lugares, hay una clasificación, etcétera, etcétera. Al final, cuando vas a seleccionar un vino de Borgoña, lo seleccionas por el productor. ¿Quién es el productor? Porque tú puedes tener un vino de un lugar con un potencial magnífico. Si lo hace alguien que no tiene idea de lo que está haciendo, pues el resultado no va a ser bueno. Déjame hacer un paralelismo. En España, zonas como Bierzo, algunas pequeñas, otras más grandes,
Bierzo, por ejemplo, se me ocurre ahora, o el Priorato, en cierta forma estaban dejando de tener trascendencia o desapareciendo. Había tal vez un productor o un pequeño grupo de productores. Acá también encontramos cosas parecidas. Si uno recorre algunos espacios del centro de Mendoza o del este, o zonas de San Juan, por ejemplo, como Pedernal o Barrial, ¿no? Encuentra que lo generacional y lo actitudinal de las personas que toman posición en esos lugares hace la diferencia. Tiene mucho sentido con lo que vos nos acabas de decir. Sí, sí, totalmente. Ocurre en España y ocurre en muchos otros lugares. En España es un poco extremo, pues por la situación del país, pues que hemos sido un país pobre, aislado, viviendo en una dictadura después de una guerra civil, etcétera, etcétera. Y entonces hemos tenido unos lugares como encapsulados en el tiempo que se han resucitado, ¿no? De una forma diferente al vino de calidad y dándose cuenta que hay un potencial enorme. Tu primera visita acá a la Argentina fue en el 2014 y en 10 años han pasado muchas cosas, ha evolucionado todo mucho. Cuando hablamos de lugares, definitivamente, ¿qué lugares de Argentina te emocionan? ¿Te parecen que son distintos en un contexto global? ¿Y por qué? Básicamente estamos hablando un poco de eso, de paisaje, de lugar. Bueno, a ver, en Argentina tenéis una cordillera y unas montañas que en España no tenemos nada remotamente parecido, ¿no? Cuando aquí hablamos de montañas, pues no tienen comparación con lo que hay en Argentina. Allí la viticultura está muy marcada por la montaña, pero luego hay una diversidad de zonas. Si piensas en Mendoza o piensas en Salta o piensas en Río Negro, yo creo que son sitios excepcionales y completamente distintos al resto del mundo. Con lo cual, hay que aprovechar esa ventaja competitiva de diferenciación de sitio único. Y luego ya dentro de estos sitios, lugares, que te estoy hablando de regiones grandes, tienes lugares mucho más pequeños, ¿no? Yo creo que también hay que decir que hay que tener cuidado porque un sitio va a tener lugares variados y no por ser de ese sitio va a ser automáticamente bueno. Por lo que te decía de la persona, la interpretación que sepa verlo y porque luego en una zona que casi no quiero nombrarla, ¿no? Porque ya es lo que parece, ¿no? Que inmediatamente si el vino es de Gualtallarí tiene que ser bueno. Bueno, en Gualtallarí habrá sitios excepcionales, habrá sitios buenos, habrá sitios intermedios y habrá sitios en los que es mejor poner una huerta, ¿no? Y en vez de un viñedo. Entonces, hay que tener cuidado con esas generalizaciones, ¿no? Y esas simplificaciones de automáticamente pensar que un lugar es mejor que otro. Yo creo que también por eso en mi trabajo tengo que hablar de cada vino en particular y hablar de cada añada porque cada añada el clima, las condiciones son diferentes, las decisiones, las miles de decisiones que tú tienes que tomar a lo largo del año para llegar a un vino son diferentes cada año. Entonces hay que ser muy específico y a mí no me gusta generalizar. Muchas veces pues todo el mundo quiere saber, bueno, cómo fue la añada, tal y cual, en este país o en esta provincia o en esta región. Y sabemos que en añadas muy difíciles hay gente que produce sus mejores vinos y en añadas magníficas hay gente que por las circunstancias que sean, personales o qué sé yo, pues no hacen un vino a la altura del año, ¿no? Lo cual
Al final es todo muy relativo. La contestación en el mundo del vino siempre es la misma palabra, es depende. Con acento gallego, ¿sabes? Bueno, un giro hacia los productores de vino, los productores con sus manías y las modas. Recién algo dijiste de variedad versus terruño, ya un poco está la respuesta, pero si tenemos que reflexionar en este tema, muchas veces cuando el mensaje sí va más rápido que la realidad, ¿no? Por ahí las zonas que se ponen de moda y lo que vos decías recién, de la relevancia del productor dentro de ese mensaje. Sí, sí. Yo creo que es lo que te he dicho, ¿no? Para mí, el productor es el último eslabón entre el viñedo y el consumidor, ¿no? Bueno, luego puedes decir que es el sommelier, la persona que le vende la botella, lo que quieras, pero el último eslabón en la cadena de elaboración del vino es el productor. Y si ese último eslabón no funciona, todo lo anterior es prácticamente irrelevante, ¿no? Con lo cual, yo creo que el tema del prestigio de los productores es importantísimo. Una cosa que me gusta mucho de Argentina o de Chile, porque aquí en España en general todas las cosas son bastante más pequeñas. Las regiones estas de las que hemos estado hablando, el Priorat o Gredos, son 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas es muy pequeño. En Argentina estamos hablando generalmente de extensiones bastante más grandes. Los productores suelen ser de más volumen y a mí me encanta ver que los productores hacen volumen y hacen calidad. Y que el productor top de una región, pues muchas veces es el productor que también hace más volumen y que sus gamas de entrada intermedias pues representan una calidad muy buena. Qué bueno, eso sí, sin duda que acá coexiste esto, no es una cuestión inherente al pequeño productor la calidad. Tenemos productores de volumen que hacen vinos extraordinarios. Ahora, cuando hemos estado catando vino y hemos visto la evolución de los estilos y hablamos de un vino moderno, ¿qué es para vos un vino moderno? Por ejemplo, hoy en día, mucho productor, y esto es parte de lo que decía yo recién, modas o manías, se ha como pinotizado, ¿no? Y vos decías recién que la zona por sobre el varietal, pero a veces hablas con productores y te hacen ver o aparentan que están haciendo vinos del estilo de Barolo o de Borgoña, con lo cual es más o menos lo mismo. En su momento fue Bueno, Burdeos. sí, bueno, yo creo que se intenta simplificar, se intenta buscar la fórmula y lo complicado en el mundo del vino es que no hay una fórmula y que no hay un secreto, ¿no? El secreto es que hay que interpretar los lugares, para mí. Yo creo que el vino moderno es un vino al que se le ha desnudado de excesos. Yo creo que durante mucho tiempo ha habido excesos, excesos de maduración, excesos de extracción, excesos de crianza en madera, excesos de madera, etcétera. Yo pienso que todo eso emborrona el carácter real del vino de un sitio. Yo creo que para que el vino muestre esa diferenciación que te digo de los sitios, de los lugares, es necesario que haya un equilibrio en la maduración. La uva no puede estar sobremadura, pero tampoco puede estar verde, porque si está verde no ha desarrollado los aromas y los sabores. La elaboración tiene que ser sin excesos de extracción.
porque en el momento que extraes demasiado estás enmascarando también, y lo mismo puedes hacer con la crianza, ¿no? Hacer una crianza que enmascare ese carácter y que los vinos de todos los sitios terminen pareciéndose o siendo iguales o siguiendo un estereotipo que no sabes muy bien ya ni lo que sigues, ni lo que quieres hacer, ni a quién quieres parecerte. Yo creo que si tú quieres parecerte a alguien o si sigues una tendencia, ir por detrás. Yo creo que los líderes son los que van por delante en vez de ir copiando a otros, porque tú cuando copias a alguien, como hablábamos de la dificultad de cambiar los vinos y el hecho de que solo puedes hacer vino una vez al año, si tú vas copiando, pues igual vas a tardar 4 o 5 años en llegar a un sitio. Igual cuando llegas ahí ya no quieres estar ahí o ya la moda no está ahí. Yo creo que lo que está haciendo ahora la gente que es considerada pionera es entender los lugares, entender qué tipo de vino debe venir de ese lugar y cómo mostrar la personalidad del sitio en el vino que te da esa diferenciación. No sé si tiene sentido lo que te digo o no. Totalmente, sí, sí, sí. Y cuando te encontrás con el lugar y la lectura del productor, ¿ponés de la misma manera en la balanza la tradición y el talento? Yo creo en el resultado. Entonces, he visto, hay muchas maneras de llegar a un resultado bueno, entonces estoy más interesado en el resultado que en el proceso. El proceso tiene que ser correcto, pero el proceso tiene que ser correcto para llegar a un mejor resultado. El prestigio, la experiencia de un elaborador, obviamente, le da un conocimiento superior a una persona que empieza de cero, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso tiene un valor tremendo y creo que no hay otra manera. Es muy difícil que, no sé, un chaval que sale de la universidad a los 20 y pocos años plante un viñedo en cualquier sitio y le salga un vino de clase mundial, ¿no? Y bueno, es que para mí eso es imposible, ¿no? Sin embargo, fíjate que cuando hablamos de vino de lugar, por todo lo que nos estás diciendo, parece que es mucho más relevante que en un lugar, por pequeño que sea, ¿no? Muchas veces decimos el vino de tal o cual lugar. Vamos a tomar un lugar pequeño del Valle de Uco, por ejemplo, y decir en los Chacalles. Los vinos de los Chacalles tienen que tener una matriz. Y esa matriz deja de lado la diversidad de lo que pueden hacer los productores. Con lo cual avala en cierta forma lo que vos estás diciendo. Sí, pero al final es una combinación, porque tú pruebas un vino de los Chacalles de diferentes productores y tú ves tanto la mano del productor como la característica del lugar, ¿no? No es todo exactamente igual. En el momento que es todo igual, a mí me parece muy aburrido. Totalmente. Y recién decías de algo de estereotipos. El Malbec, por ejemplo, estuvo mucho tiempo estereotipado como algo gordo, concentrado y el big and bold de los americanos. ¿Vos pensás que en el mercado ya ha percibido el cambio y ya no lo nota así? Sí, yo creo que es esto que te hablaba de ir quitando los excesos, ¿no? Los excesos de maduración, los excesos de extracción, los excesos de madera. Obviamente en el mercado tiene que haber y hay gustos de todo tipo, ¿no? Y es posible que haya gente que les guste este tipo de vino, pero lo bueno es que no sean todos así.
que el que le guste producirlos y beberlos así y tenga su cliente y su mercado para este tipo de vinos, que lo siga haciendo. Yo creo que lo más aburrido y lo peor que ocurre es cuando todo el mundo intenta hacer lo mismo, todo el mundo quiere lo mismo. Entonces es una situación para mí aburridísima. En general, creo que sí que se va más a moderar estos excesos, pero tiene que haber diversidad. Igual que puede haber vinos que tú consideres que son verdes y que les falta madurez y que son demasiado ligeros y les falta extracción y que están embotellados demasiado pronto y que necesitarían una crianza, etcétera, etcétera. Yo creo que al final el tema es el equilibrio, pero la persona que se va a beber la botella es, yo creo que en la cadena de valor el más importante, porque si no se bebe nadie la botella no vamos ninguno a ningún sitio, y ahí tiene que haber una diversidad de gustos. Sigo pensando. Pero bueno, en general sí. Aunque no me gusta generalizar, sí. Sigo pensando en este tema del tipo de vino. Cuando uno piensa en un Malbec, por ejemplo, y creo ver la respuesta de tu lado, ¿no? El vino tinto de taninos suaves y graso, cierto dulzor, versus el vino etéreo, fluido, pero no falto de estructura. ¿Sí? Ya me imagino cuál es el que más te gusta, pero ¿cómo lo sacamos en las comidas de las carnes a ese vino? Bueno, a ver, yo creo que en una comida de carne donde hay potencia y grasa también necesitas frescor y acidez que te limpie la boca, ¿no? Yo creo que al final no necesariamente el vino tiene que ser ligero, pero muchas veces lo que nosotros podemos llamar mineralidad, que es una palabra complicada, de mineralidad, pero bueno, vamos a hablar, si quieres, de textura o de la trama del vino. Yo creo que esa trama, una trama que corta la carne, no necesariamente tiene que ser una cosa gorda que la envuelve, ¿no? Bueno, va promediando esta charla, Luis, y ahora un punto final. Hablemos de la crítica del vino. Me toca estar de este lado del mostrador ahora. No sé cuándo fue la última vez que estuviste con Robert Parker. Seguramente, bueno, él ya está retirado y yo me pregunto si él seguirá tomando vinos parkerizados. Yo creo que se aburriría. ¿Cómo es el The Wine Advocate de hoy versus ese Wine Advocate del fundador, de Robert Parker, del 2013 que vos empezaste? Bueno, la última vez que vi a Robert Parker fue en el año 2019. Él sigue bebiendo y comprando vino. Su gusto es diverso, no es solo el estereotipo de lo que se llamó el gusto Parker, que obviamente él tiene un gusto y le gustan más un tipo de vinos, como nos ocurre a todos, ¿no? Pero su gusto es mucho más diverso que el estereotipo, y el estereotipo se sacó mucho de contexto y se llegó a redefinir como cuanto más mejor. Yo en España llegué a probar vinos con 600% madera nueva. Y en ese momento Parker ya estaba diciendo los vinos españoles tienen demasiada madera, pero ya nadie le escuchaba. Porque ya estaba su estereotipo que ya vivía por encima de él, ¿no? La empresa ha cambiado mucho. Esto pasó de ser una persona y Parker, como yo, era un aficionado y un loco del vino que le ocurrió algo parecido a lo mío. Su vida se convirtió en vivir el vino. Él era abogado, por eso se llama Wine Advocate, la publicación. Era abogado de profesión y su hobby terminó ocupando su vida como la mía. Él ya se ha retirado. Nosotros ahora mismo somos parte del grupo Michelin, que es un productor de neumáticos que tiene una guía de restaurantes que se inició
como incentivo para que la gente viajara a estos restaurantes y comprara ruedas, que eso ya se nos ha olvidado. Y yo creo que poca gente compra ruedas Michelin para ir a los restaurantes buenos. Pero la compañía al final ha invertido en comprar, yo creo que el nombre y la guía más prestigiosa en el mundo del vino, que es Robert Parker Wine Advocate, que tiene todo el sentido del mundo juntarlo con la guía de restaurantes, porque para mí la gastronomía incluye el vino. El vino es parte integral de la gastronomía. Yo no concibo ir a un restaurante y no beber un vino al menos de la calidad de la comida que ofrece el restaurante, o si es posible superior. Entonces, pues estamos integrándonos en el grupo Michelin y intentando integrarnos cada vez más en la gastronomía, con pequeños cambios, y todavía no hay noticias así grandes que dar, pero vamos por ese camino más de una selección de los mejores productores, igual que la guía de restaurantes es una selección de los mejores restaurantes y no piensa incluir todos. Por eso al principio estabas diciendo, vamos a ir reduciendo cantidad y intentando aumentar la calidad, que es un poco también la tendencia global que hemos estado hablando del consumo y del mercado, ¿no? Bueno, Luis, ya no te tenemos viniendo a Argentina para catar vinos, pero estás invitado para venir a tomar vino, si querés, las veces que quieras. Si haces algún viaje, siempre sos bienvenido. Nosotros como productor de vino creo que nuestro futuro es brillante, pero te vamos a extrañar. No, segurísimo. Voy a volver, además que cuando vas a un sitio por trabajo te quedan muchísimos otros sitios que no ves, ¿no? Entonces hay mucha Argentina que no he podido descubrir todavía. He estado mucho en Mendoza, he ido a Río Negro, he ido a Neuquén, he ido a Salta, pero fuera de las zonas vitícolas casi no he visto nada, ¿no? Y bueno, yo creo que Argentina ya es parte de mí. He conocido muchísima gente magnífica, he conocido sitios maravillosos, he aprendido muchísimo, he disfrutado una barbaridad y no pienso dejar de seguir haciéndolo. Bueno, Luis, seguiríamos un largo rato con esta charla. Ha sido un gusto que nos hayas podido acompañar en la mañana. Te agradecemos mucho. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todo el mundo.